Hola, buenos días. Yo soy Luan Himmlich, su instructor de hoy. Y el tópico de esta vez está hecho para desarrolladores medio avanzados que buscan extender la funcionalidad de Construct más allá de lo que te puede dar por sí solo. El punto de este video no es explicar qué es JavaScript o TypeScript, ni cómo codificar, aunque se trata de explicar todo para aquellos menos acostumbrados al código. También cabe aclarar que este video está más bien hecho para el servidor de Construct Community de Discord, donde varios desarrolladores están interesados en crear extensiones para Construct, pero no saben cuál es la mejor manera. Espero este video pueda ayudarlos a elegir C3 Framework como su herramienta. Pero si eres un desarrollador nuevo y aún así quieres aprender o curiosear cómo se crean los plugins, bienvenido a bordo. Para este video vamos a tratar de crear una réplica del plugin de navegador y vamos a desarrollarlo usando C3 Framework, un framework lanzado hace unos meses de código libre que permite desarrollar extensiones de manera semi-automatizada, creado aquí en MasterPose. Así que empecemos. Para iniciar, debemos entender la estructura del kit de desarrollo normal que nos da Skirra para desarrollar extensiones, para después poder compararla con C3 Framework. Este es el kit de desarrollo por defecto de Skirra, específicamente el ejemplo para hacer un comportamiento de bala. Como podemos ver, incluye un archivo de configuración JSON para poner la información de nuestra extensión, la clase base de nuestro plugin donde ponemos configuración varia, clases base de instancia y tipo para el editor, y otro JSON donde escribimos los aces, acciones, condiciones y expresiones. Posteriormente, cada ace está dividido en su propio archivo de JavaScript. Y también encontramos las implementaciones de base, tipo e instancia para cuando corre el juego. Además de un archivo JSON por cada lenguaje. Por lo que si queremos configurar cualquier parte de nuestro plugin, debemos interactuar con múltiples archivos a la vez. Si quisiéramos añadir una sola nueva acción, debemos interactuar con mínimo 3 archivos y asegurarnos que escribamos correctamente cada referencia e identificador. Algo tedioso, cansado y no escalable si quieres desarrollar y mantener múltiples plugins. Afortunadamente, otros desarrolladores se dieron cuenta de esto y crearon C3 IDE, que posteriormente dejó de ser actualizado y se creó C3 IDE 2. Esta última sigue siendo actualizada, sin embargo, en MasterPose encontramos podríamos automatizar todavía más el proceso y hacer que los creadores de extensiones se dediquen a implementar funcionalidades y no configurar cosas. Así que aquí partimos con C3 Framework. Primero debemos descargar la plantilla base que está disponible en nuestro GitHub. Hay 3 repositorios que son de C3 Framework. C3 Framework Core es la librería que puedes instalar independientemente. En C3 Framework Examples podrás encontrar una serie de ejemplos de Skirra reimplementados en C3 Framework. Y en el primer repositorio, simplemente llamado C3 Framework, encontrarás la plantilla base que implementa la librería y es la que debemos descargar para iniciar el desarrollo. Una vez descargado, lo podemos descomprimir. Ahora podemos hablar de los 2 requerimientos necesarios para usar C3 Framework. El primero es tener Node.js instalado. Si no lo tienes, puedes encontrarlo en el link de abajo en la descripción. El segundo es tener un ambiente de desarrollo integrado para editar el código. No bloc de notas, no Notepad++, ni siquiera Sublime Text. Necesitamos un editor de texto que tenga IntelliSense, o sea que nos sugiera código en base al código que ya existe. Y para eso el mejor es Visual Studio Code. Si no lo tienen instalado, abajo dejaré el link en la descripción. Ahora sí, empezamos. Para ello, abrimos la carpeta en Visual Studio Code. Ok, inspeccionemos la estructura del proyecto. Los archivos que más nos importan son los archivos fuente, que están en la carpeta CRC. Estos archivos son los que el framework tomará para compilar, para generar todos los demás archivos faltantes, porque como podemos apreciar, solo contamos con 5 archivos de qué preocuparnos, a diferencia de los 13 de Skirra. De estos archivos se generará el restante, y es lo que hace C3 Framework tan poderoso. Addon.ts es donde configuraremos la información de nuestra extensión. Instance es donde crearemos nuestras acciones, condiciones y expresiones. Editor y Runtime son totalmente opcionales y no vamos a modificarlos. Y los archivos de lenguaje, que viene incluido un ejemplo en español, son mucho más sencillos de escribir
y también es totalmente opcional. El último archivo que te puede interesar modificar es c3.config.js, fuera de la carpeta crc, pues sirve para configurar el framework en sí y poder cambiar cosas relacionadas a la generación de tu plugin. Pero al igual que los archivos editor y runtime, no vamos a modificarlos. Las configuraciones por defecto deberían servir para la mayoría de plugins que querramos hacer, y solo deberían modificarse estos archivos si sabes lo que haces. Así que a diferencia del kit de desarrollo de Skirra, con C3 Framework solo debemos modificar un solo archivo para añadir cualquier nueva acción, condición y expresión que queramos, y modificar otro solo archivo para configurar la información de nuestro plugin. Todo lo demás es opcional. Entremos de lleno. Lo primero que debemos hacer es asegurarnos de instalar las librerías con las que C3 Framework funciona. Para eso abrimos una nueva terminal desde Visual Studio Code con Control J o yendo a Crear terminal y ejecutamos npm install. Una vez instalados, debemos asegurarnos de activar el modo desarrollador en nuestro construct. Para eso debemos cliquear 10 veces el título de diálogo de configuración en construct. Esto hará que aparezca la opción de modo desarrollador y lo activamos. Confirmamos y reiniciamos construct. Ahora debemos modificar nuestro addon.ts, específicamente el ID y el tipo del plugin. Todo lo demás lo podemos cambiar después. La plantilla base de C3 Framework está configurada para comportamientos, pero vamos a cambiarlo, ya que nosotros queremos hacer un plugin global como el de navegador. Borramos Behavior y presionando Control espacio podremos ver las sugerencias que nos da Visual Studio Code. Seleccionamos Plugin. Veremos que ahora nos da un error, y si inspeccionáramos el error nos diría que falta configuración. Para ello descomentamos esto y borramos lo que no sea configuración de tipo plugin. Esto es lo poderoso de C3 Framework. Cada configuración está hecha de cierto modo para que tu editor de código te sugiera lo que debes hacer. Y por último, en Instance debemos decir que no estamos retornando un comportamiento, sino un plugin, cambiando este valor. Simplemente descomentamos. Con esto ya podemos correr el servidor local de desarrollo. En la terminal escribimos npm run dep. Esto nos generará una URL que Construct utilizará. Pasamos a Construct, vamos a extensiones y le damos clic a la nueva opción que apareció al activar modo desarrollador, instalar plugin en desarrollo, y pegamos la URL que nos dio la terminal. Reiniciamos y si todo fue bien, ya podemos crear un proyecto en Construct para ir probando nuestro plugin mientras lo desarrollamos. Nuestro plugin debería aparecer a la hora de agregar un plugin y podemos ver que así es. Pero ahora hay un problema. Podemos añadir nuevamente el plugin. Nosotros queremos nuestro plugin solo aparezca una sola vez. Así que configuraremos eso para que así sea. Todas estas configuraciones están documentadas en la documentación oficial de Skirra. Por cada cambio de los archivos fuentes que hagamos, se generará automáticamente todo el plugin. De hecho, podemos ver que se creó una carpeta export, y si la miramos, veremos los archivos del plugin generados. Ahora, hay veces que estamos haciendo un cambio y no hemos terminado, pero aún así guardamos el archivo. Eso hará que probablemente C3 Framework detecte un error y termine el servidor local, por lo que debemos correr de nuevo npm run dep. Y como último punto, guardemos nuestro proyecto de Construct en la carpeta Examples. En esta carpeta deberían ir tus archivos C3P, tus proyectos de ejemplo de uso de tu plugin, que se empaquetarán junto al plugin. Ok, ahora ya tenemos toda la configuración inicial, ya lista, preparada. Nuestro ambiente de desarrollo local ya ha sido configurado y ya podemos empezar a añadir funcionalidades a nuestro plugin. Para probar que nuestro plugin esté funcionando, la plantilla ya viene con una condición, o bueno, de hecho con dos condiciones. Una is enabled, que siempre va a retornar verdadero, y otra que va a checar ciertos parámetros. Entonces podemos nosotros checar is something y podemos ver que si something es something, esto debería dar true, por lo que podemos hacer, por ejemplo, no sé, que aparezca, que se destruya este sprite. Ejecutamos y podemos ver que se destruyó, no se ve. Y si nosotros ponemos cualquier otra cosa, se ve.
Perfecto, entonces ya sabemos que todo está funcional, que ya nuestro plugin puede empezarse a modificar y empezar a programar nuestros diferentes aces que nosotros queramos. Entonces vamos a ver, vamos a hacer una configuración ya nomás de visual de los datos que queremos que tenga nuestro plugin. Vamos a cambiar nuestro plugin a, no sé, Browser++ o Browser Plus, que va a ser como el plugin de navegador, pero digamos que vamos a hacer alguna extensión. Probablemente quieran cambiar el autor, la descripción. Vamos a decir que añade features al plugin de browser. Y ya luego si quieren cambiar el icono, lo único que tienen que hacer es cambiar este archivo .svg que viene con este por defecto. Nosotros lo podemos cambiar con cualquier otro para que no aparezca pues este icono y aparezca otro. Ya lo demás lo vamos a dejar como está. Voy a borrar estas opciones que vienen como que comentadas por si quisieras cambiarlas a estas, que en este caso no. Vamos a quitar todas estas cosas que no necesitamos. Y estas son las propiedades del plugin. Estas son las propiedades que quieres que se guarden a la hora de que tú le des clic acá. En este caso probablemente las vamos a utilizar en un rato, pero vamos a guardar todo esto y ya nos queda así nuestro archivo. Bastante cortito, podemos ver, con la configuración. Lo siguiente, para empezar a añadir los aces, como ya mencioné, es por medio de aquí. Cada vez que añadimos un nuevo ace tenemos que recargar construct, ya que construct tiene que volver a registrar los aces que tiene nuestro plugin. Entonces, pues tenemos que, ahorita por ejemplo, si borramos estos aces, pues no se va a mostrar que se borraron, todavía existen acá. Entonces tenemos que recargar de nuevo construct y asegurarnos que estos aces no estén incluidos en ningún proyecto. Por lo que si eres un desarrollador de extensiones, nunca borres un ace ya después de haber publicado tu plugin. Así que vamos a borrar esto y vamos a empezar con un plugin totalmente vacío. Es más, voy a eliminar el plugin de nuevo para ver que sí aparezca en lo que sería el nombre adecuado. Y por último, vamos a ponerlo en web. Vamos a ponerlo en la categoría web, nuestro plugin. Aquí en category nosotros también podemos ver, poner dónde va a aparecer, en este caso web. Entonces recargamos con control R y abrimos nuestro proyecto. Volvemos a añadir nuestro plugin. Ahora ya no va a aparecer aquí, pero si vamos más abajo, ya está en la categoría web. Vamos a también añadir, de hecho, el plugin de navegador. Y vamos a ver qué cosas tiene el plugin de navegador que nosotros podemos copiar. Lo principal que podríamos hacer para probar cómo funciona C3 Framework es hacer las acciones de alerta que tenemos. Simplemente, por ejemplo, aquí en browser nosotros podemos poner una alerta y pues aparece una alerta de navegador. Vamos a tratar de replicar esa funcionalidad. Entonces para ello nos vamos a instance y vamos a crear una nueva función. Vamos a llamar alert. Y vamos a decir que esta función es un ace. ¿Cómo marcamos una función como un ace? Como una acción, condición o expresión. Por medio de decoradores de TypeScript. Entonces vamos a decir que en este caso nosotros queremos que esto sea una acción. Y en nuestra acción nosotros aquí podemos pasar un parámetro si quisiéramos cambiar el título de cómo aparece. Pero automáticamente C3 Framework va a generar un nombre por ti en base al nombre de tu función. Entonces no necesitamos poner ninguna otra cosa. Eso es lo poderoso de C3 Framework. No tienes que poner valores a menos que quieras reemplazarlos, pero ya viene por defecto con todas las cosas. Entonces, ahora necesitamos decir que alerta pide un parámetro message. Entonces vamos a decir message, que va a ser de tipo string. Y necesitamos marcar que este es un parámetro para construct. Entonces vamos a marcarlo con un decorador param. Y este decorador param pues también puede tener parámetros, puede tener configuraciones para asignarle más cosas. Ahorita lo vamos a checar. Lo dejemos así por el momento. Y digamos que se va a hacer un alert desde el window. Y vamos a pasar el message. Para no complicarnos, vamos a hacer que nuestro proyecto esté en Worker Mode Off. Así que vamos a ir a Advanced. Y vamos a desactivar el modo Worker. Vamos a decir no. Y ya, ahora sí, nosotros eliminamos esta alerta. Recargamos construct para que se añada el nuevo ace que nosotros acabamos de añadir. Abrimos el proyecto. Y ahora llamamos a nuestro
a nuestro plugin, veremos que ya está nuestra acción alert. En nuestra acción alert pedimos un mensaje, pero hay un problema. Mensaje no dice qué es el mensaje, que la descripción no tiene ninguna descripción, ni aquí tiene ninguna descripción, y además que aparece en la categoría general. Entonces, para cambiar estas cosas, por ejemplo, aquí nosotros tenemos una descripción, podemos ver que aparece en la categoría window esta acción, y así nosotros tenemos que primero añadir categorías. Para añadir categorías de nuestros aces lo hacemos por medio de ace categories. Aquí vamos a añadir una categoría que va a ser window, y vamos a poner aquí como queremos que se vea el título. Entonces, en este caso, window. Y ahora con esta categoría, nosotros aquí en nuestra acción podemos, como primer parámetro, aquí podemos ver que la acción pide un texto de cómo queremos que se vea. Nosotros siempre vamos a tratar de utilizar el cómo se vea por defecto, entonces vamos a dejarlo en undefined, o sea que utilice el valor por defecto que nos genera C3 Framework. Y como segundo parámetro podemos pasar múltiples configuraciones. En este caso, category, y le vamos a pasar el nombre window, como lo escribimos a la izquierda, ¿no? Como el nombre de la llave, window. Posteriormente, a nuestro parámetro, también le vamos a pasar un objeto de opciones. Aquí podemos ver que tenemos opciones, y esto es un objeto, donde aquí podemos pasar diferentes opciones. Y la que nos interesa es la de desk, que es donde nosotros podemos poner una descripción. Entonces, aquí nomás vamos a poner a message to show on the alert, ¿no? Un mensaje para mostrar en la alerta. Y ya simplemente con estos cambios tan chicos, nosotros veremos que ya se habrán cambiado. Estas partes, vamos de nuevo a ejemplo. Si vemos aquí en browser, ya veremos que aquí en la parte del parámetro ya aparece la descripción. Ahora, no aparece en sí en este ace, porque esta es la descripción del ace. Entonces aquí también debemos ponerle una descripción. Entonces vamos a poner aquí an alert. A browser alert. O shows a browser alert. Nos muestra una alerta en el navegador. Y ya por último vamos a recargar de nuevo. Y veremos que ya aparece shows a browser alert. Y si nosotros escribimos acá, también aparece a message to show on the alert. Ahora, ¿qué pasa si queremos un valor por defecto en message? Simplemente tenemos que escribirlo en nuestro código. Nosotros queremos decir, bueno, decimos que es tipo string y le asignamos un valor por defecto que, por ejemplo, sea hola mundo. O, ya que estamos en inglés, hello world. Entonces, ahora nuestro parámetro va a iniciar con un valor por defecto. Hello world. Ahora, esto es un pequeño detalle de construct que no lo asigna con las comillas. Entonces, quizá lo que quisiéramos hacer aquí realmente es algo como así. Para que muestre con las comillas. Probablemente esto se pueda mejorar en una versión futura de C3 Framework. Una actualización, pero bueno. Entonces ya aquí tenemos nuestro alert hello world. Y vemos que nos sale hello world. Como si fuera el browser, el plugin browser. Ahora, ¿qué pasa si no queremos que se vea así? Alert hello world. Podemos ver que automáticamente C3 Framework nos genera un texto donde pone el nombre de nuestra función, de nuestro ace, y en paréntesis cada parámetro que pedimos. ¿Qué pasa si queremos cambiar cómo se ve esto? Porque nosotros si por ejemplo vemos el mensaje aquí en alert, no muestra con paréntesis. Y quizá queramos escribir algo más complejo. Bueno, para eso es el primer parámetro, es el display text. Entonces para eso nosotros podemos utilizar la manera en cómo está documentada el display text en la documentación de Skirra, donde ponemos cualquier texto que queramos y ponemos los parámetros de esta manera. Entonces, por ejemplo, show, digamos que queremos escribir que se muestre esto. Show, bueno, de hecho no hace falta poner show on alert, ¿no? Queremos mostrar ese texto en alert. On dialog, mejor vamos a poner. Entonces, ahora si nosotros recargamos, veremos que nuestro display text va a ser diferente a la hora de nosotros asignar esta acción. Show hello world on dialog.
Pero vemos también que cambió aquí en esta parte. Y esto es porque automáticamente City Framework trata de asignar el nombre de la lista que aparece aquí como el display text. Puede que quieras eso, puede que no. Entonces, si no lo quieres, puedes simplemente reemplazar el nombre de list name para que aquí sí diga alert. Entonces, como pueden ver, muchos de estos valores te los genera por ti City Framework. Te hace el favor por ti, pero en cualquier momento tú puedes cambiar estos valores. Entonces ya aparece aquí como alert, pero ya si ponemos algo aquí, ya aparece como show hello world on dialog. Ya por último, lo que queremos hacer posiblemente es actualizar o bueno, traducir estos textos para una multitud de lenguajes. ¿Cómo podemos hacer eso? Simplemente añadimos un nuevo lenguaje aquí. En la carpeta de lenguajes, simplemente ponemos para qué tipo de lenguaje nosotros queremos. Por ejemplo, para español mexicano escribimos esmx. Ponemos aquí el JSON. Y en el JSON vamos a escribir exactamente los mismos textos que nosotros ponemos con su traducción en español. Entonces, por ejemplo, aquí en alert, yo voy a poner alerta. Aquí yo en show, yo voy a poner mostrar 0 en diálogo. Y cada una de las descripciones también, mostrar alerta de navegador. Ya nomás por último, esto es nomás para mostrar que en cualquier punto donde hay un texto que se va a mostrar en la interfaz, tú puedes poner ese texto en el diccionario, que es el JSON, y automáticamente City Framework te va a generar estos textos correctamente como Construct lo pide, sin tú tener que manualmente hacerlo y checar las referencias y todo eso. Te ahorra mucho trabajo. El mensaje para mostrar en la alerta. Ya por último vamos a cambiar el lenguaje que acá vamos a cambiarlo a español. De hecho, el español que utiliza Construct es español es, entonces lo correcto es no es MX. Entonces, pues lo cambiamos aquí, el archivo, y ya pues guardamos y recargamos Construct. Y veremos que ya aparece en español todo, mostrar Hello World en diálogo. Vemos el mensaje, mostrar en alerta. Y ya podemos ver que cada uno de los textos que nosotros pusimos aquí en el diccionario fueron correctamente traducidos. Entonces, así de manera bien sencilla nosotros podemos traducir también. Simplemente añadimos como que un diccionario y aquí vamos a poder ir añadiendo cada uno de los valores traducidos. Nosotros vamos a cambiarlo a inglés. También nosotros podríamos cambiar el idioma por defecto aquí en config. Nosotros podemos checar el default lang. Por defecto es inglés, pero si quieres lo puedes cambiar. Aquí está en as, el de por defecto. Si quieres tratar que todos tus strings por defecto estén en español, pues podrías poner aquí ss. Pero como nosotros dijimos, al inicio no vamos a estar modificando este archivo. Solo nos vamos a interesar principalmente por el instance. Entonces ya tenemos la alerta. Es una de las cosas que hace el navegador de browser, el plugin de browser. Vamos a ver qué otras cosas nosotros tenemos disponible. Nosotros tenemos disponible otros valores. Por ejemplo, para condición, vamos a checar, por ejemplo, si está full screen. Para eso, nosotros vamos a crear ahora, en vez de una acción, vamos a crear una condición. Entonces, para eso, de la misma manera, vamos a checar si es full screen. Vamos a crear una función simplemente. A esta función la vamos a etiquetar y decir que es una condición. Y no vamos a poner nada en display text. Vamos a dejarlo como no definido para que nos dé el valor por defecto que nos genera City Framework. Y en las opciones, si nosotros presionamos control espacio, veremos que nos da las diferentes opciones que tienen las condiciones. Una, por ejemplo, de ellas es trigger. Is fake trigger, is trigger. Aunque si nosotros quisiéramos hacer un trigger, también hay otro específico para eso, que es simplemente trigger. Pero en condiciones aquí también tenemos las demás opciones que están documentadas en la documentación de Construct. Entonces, en este caso, vamos a añadirle una categoría. Vamos a decirle que igual es de window. Y vamos a ponerle una descripción. Checks if the window is full screen. Y aquí podemos ver que tuve un error. Me faltó poner una coma aquí. Entonces hubo un error en la compilación.
y tenemos que volver a cargar el servidor local. Ahí estamos. Entonces, ahora por la parte de la implementación vamos a checar cómo checar si en el navegador algo está en pantalla completa o no. Entonces, para checar si algo está en full screen o no, es por medio de la API de full screen que nos dan los navegadores. Entonces, aquí podemos ver request full screen. Es una de ellas. Entonces, aquí podemos ver, tenemos window full screen element request full screen, y si no, nos salimos. Entonces, vamos a checar en el documento. Creo que sería document element is full screen. Creo que hay una propiedad. Bueno, este es request para pedir que estén en full screen. Pero para checar si algo está en full screen, nosotros podemos también... Bueno, de hecho, aquí mismo nosotros podemos ver que Windows nos da una propiedad que se llama full screen. Que aquí en este caso nos dice que no es estándar utilizarlo. Pero vamos a ignorar por cuestiones de este tutorial. Vamos a ignorar esta advertencia. Vamos a decir que así es como se implementa. Que probablemente lo que quisiéramos es otra manera de checar. Probablemente mantener el estado, que es lo que vamos a hacer después. Vamos a añadir esta condición. Y vamos a también hacer las acciones para pedir full screen. Entonces vamos a hacer action. Vamos a hacer una función que se llame request full screen para pedir que esté en full screen. Y vamos a decir que esta acción, dijimos document element. Voy a empezar desde Windows, nomás para que esté completo. Y request full screen. Y aquí nosotros podemos pasar opciones. En este caso no lo vamos a hacer. Y como podemos ver, esto nos retorna una promesa, por lo que esto es asíncrono. Entonces, para devolver, para hacer nuestras funciones asíncronas, para que Construct nos detecte que algo es asíncrono, lo único que tenemos que hacer es decir que esta acción es asíncrona, async, y ya lo que haríamos es hacer aquí una wait, y ya esto nos va a salir como asíncrono en Construct. Veamos, vamos a recargar. En ejemplo, ya vamos a tener nuestra función request full screen, y podemos ver con el simbolito este del reloj que ya es asíncrono, que lo detecta, por lo que nuestros usuarios del plugin podrán hacer awaits, que van a poder hacer wait for previous actions y checar cuando termine esta función de ejecutarse. Entonces este request full screen, veamos cómo funciona. Vamos a darle play. Y bueno, parece que no funciona. Veamos aquí. Y bueno, podemos ver que el error nos dio un error porque no pedimos permiso primero. Podemos ver que primero necesitamos un user gesture. Entonces vamos a hacer algo. Vamos a decir que cuando demos un clic, ya que el error que dio es que estamos pidiendo full screen antes de que nuestro usuario haya hecho alguna acción. Entonces vamos a decir que cuando se hace clic, pide el full screen. Veamos si esto funciona así. Ahí estamos. ¿No? Podemos ver que cada vez que cliqueamos nos da full screen. Ahora, en vez de hacer un request full screen, quizá queramos hacer un toggle. O sea que si está en full screen, nos quite el full screen. Y si está fuera del full screen, pues que pida el full screen. Entonces para eso necesitamos guardar el estado de que si estamos en pantalla completa o no. Entonces para ello nosotros podemos añadir eventos a la hora de que se cree este plugin para checar, a ver, si está en pantalla completa o no. Entonces para eso, de hecho vamos a checar aquí la mejor manera, que es con un evento. Aquí podemos ver que tenemos unos eventos. Full screen change, full screen error. Pues aquí tenemos full screen change. Entonces vamos a guardar en nuestra clase este estado. Para guardarlo lo hacemos por medio de propiedades, por lo que simplemente aquí asignamos una propiedad. Vamos a llamarlo isFullScreen. Y vamos a decir que esta propiedad es de tipo booleano. Y vamos ahora a inicializar esta propiedad. Vamos a decir que fullScreen es por defecto false. Y vamos, ¿qué error me está dando aquí? Que está detectando... Ah, bueno, claro, porque lo llamamos igual. Entonces, normalmente las propiedades queremos añadirles una barra baja para decir de que son propiedades que no deberían ser... que son privadas, que no deberían ser utilizadas por nadie más. Entonces, ya aquí, estas propiedades, vamos a checar en document. De hecho, document element, add event listener, full screen change. Esto nos va a devolver un evento. Y en este evento
vamos a poder obtener si está full screen o no. Vamos a checar. Ok, una vez que ya esté cambiado, podremos acceder a Document Full Screen Element. Ok, entonces si esto está asignado, significa que está full screen. Y si no, significa que no. Entonces full screen vamos a asignar a esto como booleano. Entonces si esto existe, va a devolver true. Y si esto no existe, va a devolver false. Entonces vamos a tener siempre en nuestro valor is full screen lo que es. Entonces aquí vamos a iniciarlo de hecho con esto. Por si por algún motivo cuando se inicializa este plugin ya está en full screen. Y ahora en lo que sería nuestra condición simplemente podemos hacer esto. Is full screen. Y listo. Entonces aquí ya devolvemos este booleano. Y esta condición pues va a ser verdadera o falsa dependiendo de este booleano. Y ya por último, bueno, de hecho eso sería todo. Bueno, vamos a hacer una última acción, que va a ser la acción de toggle full screen. Vamos a retornar lo que sería... De hecho, vamos a hacer un chequeo. Aquí nosotros podemos checar nuestra propia función que ya hicimos. O podemos checar directamente el valor, ¿no? Si está full screen, vamos a retornar a request full screen. Vamos a hacer así, una wait. Y si no está, o bueno, más bien, si no está full screen, pedimos que esté en full screen. Y si no está full screen, aquí tenemos que retornar una función para cancelar el full screen. Entonces para eso vamos a hacer otra función que va a ser cancel full screen. Para cancelar este full screen, vamos a decir que cada una de estas acciones, pues son acciones. Nuestros métodos las vamos a etiquetar como acciones. Y aquí en esta parte de cancel full screen vamos a ver cómo podemos cancelar un full screen. Ok, podemos ver que con exit full screen nosotros podemos salirnos de full screen. Entonces vamos a decir que se ejecute esto. Que en este caso, de hecho, este no es asíncrono al parecer. Creo que no. No, sí, también nos retorna una promesa. Entonces vamos a pasarle así, una wait. Vamos a decirle también aquí, entonces, que cancele el full screen. Entonces podemos ver que estamos llamando las mismas funciones que también son otras acciones. Entonces podemos hacer acciones que ejecutan más acciones para reutilizar el código. Entonces aquí nosotros checamos si no está full screen, pedimos el full screen. Si va a estar full screen, entonces pasa a esta siguiente línea y la cancela. Cancela el full screen. Entonces tenemos estas tres acciones. Tenemos una condición y pues a su vez también tenemos esta propiedad que la tenemos para guardar internamente el estado de full screen o no full screen, ¿no? Pantalla completa o no pantalla completa. Entonces vamos a guardar, vamos a recargar. Vamos a guardar, de hecho. Vamos a recargar. Entramos a nuestro proyecto de Construct. Podemos ver que fácilmente se habrán registrado todos nuestros aces en las partes correctas. Entonces aquí vamos a hacer un clic y vamos a implementar manualmente el toggle para checar que nuestra condición esté funcionando. Vamos a checar que si está full screen o si no, else. Vamos a poner else. Entonces, si no está full screen, vamos a pedir el full screen. Pero si ya está full screen, vamos a cancelarlo. Cancel full screen. Entonces veamos. Damos primer clic. Inicia, damos segundo, cancela. Pero nosotros creamos una acción justamente para evitarle al usuario tener que hacer esto, que es simplemente el toggle. Entonces vamos aquí, toggle full screen. Ya con eso podemos checar. Y ya por último nosotros podemos hacer que este sprite, por ejemplo, vamos a decir full screen. Vamos a escribir full screen. A ver si da. Screen. Vamos a decir que esto se muestre únicamente cuando está full screen. Para eso vamos a nuestra acción. Y si está full screen vamos a poner visible. Y si no, se ponga invisible. Listo. Aparece cuando está full screen. Cuando lo quitamos, desaparece. Perfecto. Pero aquí hay un problema que le estamos generando a nuestro usuario, que está utilizando condiciones que se están ejecutando constantemente por cada tick, lo cual no es útil, ¿no? Ya que realmente esto nomás lo queremos hacer visible cuando sea full screen una sola vez, no constantemente. Nosotros una alternativa que podría hacer un usuario es poner un trigger once, pero lo ideal realmente es hacer triggers para que nuestros usuarios puedan utilizar. Entonces para eso vamos a hacer un trigger que, digamos, va a ser un trigger cuando... vamos a crear 3 triggers todavía. Es más, vamos a hacer un trigger
cuando se cancele, otro trigger cuando ya haya sido exitoso el full screen y otro trigger cuando haya cambiado, o sea, puede ser cancelado o no. Entonces vamos a hacer una función que se va a llamar, no sé, full screen on full screen change, que esta va a ser como que el trigger que se va a ejecutar siempre cada que cambia el estado del full screen. Y esto, en verdad, para los triggers solo tienen que, aquí en la función, solo Construct nos pide que retornemos un true. Nosotros podemos pasarle parámetros a los triggers, o bueno, no podemos pasarle parámetros, pero podemos checar ciertas propiedades después para retornar o no verdadero o falso. Entonces vamos a hacer unos últimos triggers. On full screen. Uy, no sé escribir. Full screen. Cancel it. O sea, true. Y dependiendo de qué país seas, vas a escribir cancel it con doble L o con una sola L. Y full screen. On full screen simplemente se va a llamar este. Entonces, estos tres triggers vamos a ejecutarlos, vamos a llamarlos en base a esto. Entonces vamos a checar acá. Primero vamos a hacer un trigger. Y para eso C3 Framework te da de utilidad esta función llamada trigger. Normalmente en Construct tienes que utilizar esta función trigger, que aquí podemos ver, pasamos como que el método. Pero C3 Framework te da esta otra función, que es trigger sin el barra baja. Y en vez de pasar una función, puedes pasar el nombre de la función. Entonces aquí simplemente escribimos, por ejemplo, ¿cómo lo llamamos? On full screen change. Entonces aquí ponemos on full screen change. Aquí hacemos el trigger. Y ya luego podemos checar acá de que si se cambió a full screen, ejecute únicamente el de on full screen. El que nomás llamamos on full screen. Es este. Y si más bien se canceló, pues entonces ejecutamos el otro trigger, que es el full screen canceled. Entonces le estamos dando una habilidad enorme a nuestros usuarios con triggers, con acciones, con condiciones. Y normalmente todo este trabajo sería muy pesado haciéndolo con el kit de desarrollo de Skirra. Pero ven lo fácil que es integrar funcionalidades, porque no estamos configurando cosas, estamos directamente programando y automáticamente todo lo demás lo hace C3 Framework por ti. Entonces vamos a recargar, veamos que, bueno, vamos a guardar, vamos a recargar, vamos a entrar a nuestro proyecto de nuevo y ahora veremos que están estos nuevos triggers que solo se van a ejecutar una sola vez. Entonces para iniciar, al inicio primero quiero ocultar, o bueno, dependiendo, quiero checar que este sprite aparezca o no dependiendo de qué está. Entonces vamos a primero hacer una condición acá, que si está full screen, visible. Y si no, invisible. Y ya luego aquí me quiero suscribir a las condiciones. Y aquí, por ejemplo, yo podría hacer lo mismo. Que cuando cambie, en vez de estar checando esta condición así, que va a estar checando la condición cada tick, que va a consumir más memoria, solo la va a checar cuando se ejecute este trigger. Entonces, veamos si funciona. ¿No? Ahí podemos ver. Está funcionando solo una vez en vez de múltiples veces. O incluso, ya como añadimos las demás triggers, podemos checar que cuando se ha cancelado se vuelva invisible. Y cuando se ejecute solo el on full screen, se vuelva visible. Y ya ya eliminamos esas partes. Perfecto. Entonces ya vimos acciones, ya vimos condiciones y ya vimos triggers. Ya por último faltan las expresiones, que las expresiones es lo mismo. Creamos una función, que en este caso, digamos, se va a llamar isFullScreen. Que bueno, de hecho creo que ya así se llama nuestra condición. Digamos que en vez de hacer esto, vamos a llamar fullScreenState, que nos va a devolver el mismo valor de la condición, pero como una expresión, para que nuestros usuarios puedan utilizarlo por cualquier cosa. Entonces ya aquí simplemente hacemos la expresión y recargamos este construct con control R. Solo que ahí se me olvidó guardar, no pasa nada. Vamos a
iniciar de nuevo el proyecto. Vamos a abrirlo. Y en esta parte ya nosotros podemos, si quisiéramos, imprimir en un texto la expresión que pusimos. Entonces, digamos que nosotros, cuando le demos clic, vamos primero a hacer una wait. Vamos a checar que las acciones previas hayan terminado, o sea, después de hacer un full screen. Y ya cuando haya terminado, vamos a asignar este texto, set text. Vamos a poner full screen es igual a, y aquí podemos llamar a nuestro plugin y veremos que ya está full screen state. Done. Y veremos que al inicio empieza como un texto, pero después full screen true, full screen false, full screen true, full screen false, full screen true, full screen false. Perfecto, ya hemos terminado. Ahora sí que un subset de nuestro plugin de una manera muy sencilla. Tenemos acciones, condiciones, expresiones, triggers, todo lo que un usuario de Construct necesita. Ahora sí que toda la suite completa de un plugin bien hecho, que hubiera sido bien complicado, extremadamente, no puedo decirles, yo también soy desarrollador de plugins y no puedo decirles que esto es bien tardado en el kit de Construct. Entonces, por eso amo esta herramienta que se desarrolla pues aquí en MasterPose, que es totalmente código abierto, código libre, hecha específicamente para que tú desarrolles plugins de maneras bien rápidas, que a su vez permite que desarrolles plugins mucho más featureful, con muchas más características de lo que normalmente harías, quizá por tiempo, por lo tardado de mantenerlo. Literal, todo lo que tenemos que mantener está en un solo archivo, que es puro código y alguna que otra decoración, ¿no? Pero bueno, entonces eso sería todo. Muchas gracias por ver este video. Espero que haya sido muy informativo y disculpen si es un poco tardado, pero este es un crash course, así son las cosas. Pero espero que con esto ya haya quedado claro el trabajo básico, que de hecho pues esto es realmente la mayoría de cosas. Ya lo hay cosas un poquito más avanzadas para reemplazar las bases de Runtime o Editor, pero realmente para la mayoría de desarrolladores espero pues que esto les pueda ayudar. Yo he sido Luan Hinrich y me despido. Buen día a todos. Hey, antes que se vayan, solo decirles que anuncio mi propio Discord de MasterPose. Realmente ya desde hace años quería hacerlo, pero no sabía si sí hacerlo o no. Pero yo creo que este es el momento adecuado, ya que busco hacer una conexión más fuerte con los desarrolladores que ven mi contenido, ayudarlos en este caso, por ejemplo, con C3 Framework. Aquí he creado en el canal de Discord que vamos a tener y que invito a todos a unirse, que estará debajo en el link de la descripción. Tengo canales específicos de C3 Framework para que platiquemos, conversemos y ya tanto seas alguien que habla en inglés o en español, podamos compartir nuestros conocimientos y pues hacer plugins o hablar de desarrollo de videojuegos en general y Construct, que es al final el motor que aquí nos gusta en MasterPose. Así que tengan buen día a todos de nuevo. Bye bye.